Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con este ciclo sobre lo que es Maduro y todo esto, con el escrito de La culpa es de Maduro. Eh, en cuanto a eso, bueno, vamos a aclarar que en estos días se han dado la campaña que anunció Estados Unidos, mediática, contra el gobierno de Nicolás Maduro y la revolución, por supuesto, porque sabemos que si se cae la cabeza, que es el presidente, se cae todo el proceso revolucionario. Y la segunda alternativa electoral, la segunda masa electoral es la oposición. Sería automáticamente, al disolver el Estado, sería entregarle el poder nuevamente a la derecha y adiós revolución por 100 años más o menos. Eso es lo que están buscando. En todo esto, bueno, tenemos un montón de infiltrados, tenemos estos chavistas originarios, bolivarianos. Ayer estaba haciendo un análisis sobre una página que se llama América Libertaria y explicaba, ¿no?, que son antirrevolucionarios, antichavistas. Ellos hablan de Chávez y todo esto, porque dentro de esa corriente hay gente que comenzó con Chávez en el MBR 200, para cuando la época del Samán de Güera y todo esto, pero desde el principio muchos de ellos abandonaron al comandante Chávez y abandonaron lo que era el proceso porque ellos tenían otras ideas, como todos. Tenemos corrientes del pensamiento, diferentes corrientes del pensamiento en la izquierda, pero esta gente de América Libertaria en particular es una gente, digamos que anarquista, son como anarquistas, libertarios, y vean que los libertarios vienen del liberalismo y todo lo relacionado con él, ¿no? Partidario del liberalismo y el anarquismo, por supuesto. Y el liberalismo como doctrina política, económica y social, que nació a finales del siglo XVIII, defiende la libertad del individuo, lo cual está muy bien, y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. En este caso, vemos que esta es la corriente de los, digamos que socialistas, que yo creo que allí hay otro tipo también de, no son solo socialistas, porque se han reunido mucho con la oposición, con este frente democrático, no sé qué, que se inventaron para robarse los nombres de la izquierda, como siempre hacen, pero es de los partidos de derecha, ¿no? Y son de esta gente que se ha estado reuniendo con lo que es la oposición actual de Venezuela. Ayer me contestaba uno de ellos, que el problema era Maduro, que no sé qué, y que ellos se reunían con la oposición porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Oye, pero jamás con la derecha. Vamos a estar claros. Hay límites para eso. No se hace alianzas con el diablo porque tarde o temprano el diablo te va a pasar factura. Y la derecha es buena para eso. Entonces, bueno, adicionalmente a eso voy a mostrarle algo. El otro día me estaban preguntando por la biblioteca que tengo atrás, una pequeña biblioteca. La biblioteca era de mi padre y los libros los heredé de mi madre. Y son la colección de Miranda y de Cecilio Costa, entre otros libros. Ahí están los de Shakespeare, hay una colección bastante interesante. Por ejemplo, este de Cecilio Acosta, que es parte de una colección que está allí. Si ven los tomos, se ven los fondos. Estas son obras hechas, editado en 1908. Este es de 1908. Y tengo, bueno, la colección de Miranda. Tengo la parte de los viajes de Miranda, ok, de 1750 a 1785 es este tomo, allá hay más. Y tengo acá lo que es la parte de Miranda sobre la Revolución Francesa de 1792 a 1793, ese está por año. Este fue editado entre el 29 y el 31, entre 1929 y 1931. Eso es importante leerlo. Hay que
saber cuál es el verdadero ideario bolivariano, mirandino, zamorano, todo esto ideario, lo que es el chavismo, lo que logró abarcar el chavismo, que es la unidad. No solo la unidad de la izquierda como tal, o la unidad del pueblo, que es el legado de Chávez. No, es la unidad del ideario. Él logró tomar lo mejor de cada cosa y hacerlo un ideario. Y eso es el legado de Chávez. El problema está en que hasta ahora nadie ha logrado hacer un marco teórico, científico, digámoslo de alguna manera, epistemológico, sobre lo que es el socialismo bolivariano del siglo XXI, chavista. Y en eso estoy justamente, parte de eso son estos escritos que estoy haciendo. A veces hay algunos escritos que son parte del libro, otros escritos que son para la opinión pública, para que la gente tenga conocimiento de las cosas, como en este caso, pero también de allí tomo ciertas cosas para el libro de la parte filosofía política, pues lo que es la praxis del socialismo del siglo XXI. Entonces, en particular, este escrito de la culpa de Maduro va para los escépticos, los que se dicen chavistas pero no maduristas, los antimaduristas, como si existiera eso. El madurismo no existe, culpan a Maduro de todo y se unen a la oposición, como dije, para contrarrestar lo que es la revolución. Realmente van es contra Chávez. En el caso de estos libertarios hay un par de generales allí que estuvieron con Chávez y tuvieron sus diferencias con Chávez, se alejaron, entonces tienen diferencias personales incluso con el comandante Chávez. Pero bueno, tras las medidas del ataque del imperio, donde nos ponen un bloqueo total, muchos se han... Bueno, fíjense que del bloqueo, anteayer salió la noticia de que no nos habían supuestamente, entre comillas, bloqueado el diésel. Claro, pero si bloqueas a las navieras, estás bloqueando el diésel. Entonces que iban a sancionar el diésel. Perdón. Exclusivamente el diésel, que es el gasoil, pues. Y el bloqueo es literalmente total. Lo único que no nos han bloqueado todavía es lo que es el sistema SWIFT bancario, que es de intercambio económico. Y eso es porque les interesa, porque así controlan todos los movimientos financieros que se hagan. Por eso le tienen tanto temor al petro. Ese es el detalle. ¿Cuál es el problema con el petro? Que sencilla y llanamente les va a volar ese control, va a eliminar, va a sortear, va a esquivar lo que es las sanciones y todo esto. El petro se va a complementar con la moneda china, que tiene su cripto también, la rusa tiene su cripto, otros países están haciendo su cripto, y Estados Unidos va a tener que hacer su cripto. Ahora, ¿en qué está soportado eso? Ayer escribí otra parte. Ayer vi la noticia de que el oro llegó a un precio tope histórico, a un pico histórico, no tope, un pico histórico, el más alto desde hace bastante tiempo. En eso yo he hablado mucho de Pascualina, que la idea es muy buena, lo de ella, lo del Bolívar, todo esto, pero ella quiere una implementación inmediata. Yo he dicho que eso no es rentable, en este momento no, por varias razones. Una es que el oro está subvalorado, y anclar el Bolívar a ese precio al oro, eso haría que cuando el oro suba, primero que el Bolívar va a estar muy bajo, y con ese precio se van a querer llevar nuestras reservas. Adicionalmente a eso, el precio del oro se controla en Londres, nos acaban de robar 31 toneladas de oro, y nos van a hacer como hicieron con el petróleo, que lo pusieron en estos días por debajo de cero, que había que pagar para que se lo llevaran. Imagínense ustedes, hay que pagar para que nos roben. Y así nos pusieron. Y eso lo van a hacer con el oro. ¿Qué pasa? Que cuando están las criptos no van a poder hacer eso, porque el oro se va a cotizar automáticamente pasando por encima de lo que se hace en Londres, en Inglaterra. Y el precio del oro va a tener un precio. Y un precio no, una estabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita el oro sube y fluctúa de acuerdo a los intereses económicos. En este momento, como está paralizada la producción de petróleo porque no hay consumo en el mundo, entonces los capitales se van hacia el oro. ¿Por qué? Porque el oro es estable.
El petróleo no, porque al dejar de producirse petróleo, donde se deja de producir petróleo para volver a producirlo cuesta bastante. Y eso es una inversión grande. En cambio el oro, usted lo compra, lo pone allí y listo. Santo remedio. De paso que el oro, los lingotes son pequeños, un barril de petróleo es más grande. Para almacenar una cantidad de petróleo en mucho espacio. Y en el espacio que usted almacena 1.000.000 de barriles de petróleo, usted puede almacenar millones de toneladas de oro. Ese es el detalle. Entonces, bueno, muchos se han dedicado tras estas medidas de bloqueo, de asedio, ¿okay?, a buscar culpables y cómo explicarnos esto, ¿no? Se toma la vía que nos adoctrinaron de lavado de cerebro, que es culpar al gobierno. Eso lo he explicado en otros videos, en otros escritos. Y la idea es culpar al gobierno de lo que hace el capital, lo que hacen los capitalistas, lo que hace el empresariado. Lo expliqué. El empresariado es el que hace que suba el dólar. El empresariado es el que especula. El empresariado es el que desestabiliza el país. ¿Ves? El empresariado fue el que derrocó a Cipriano Castro y puso a Gómez. El que derrocó a Gallego. Simple. Inclusive los padres de los empresarios, que fueron los santanderistas, derrocaron a Bolívar, disolvieron la Gran Colombia. Y es la misma gente, entiéndanlo, es la misma gente. Entonces, se culpa a Maduro por no tomar las medidas como las que pide Pascualina, que yo he dicho que cuando las criptomonedas estén circulando, yo calculo que dentro de unos 3 o 4 años, sí, sabemos que es mucho tiempo, pero hay que resistir. Lo importante es resistir. El tiempo es ganancia, porque el imperio se está desmoronando. Lo que hay que dejar que se caiga solito. Solito se va a caer. Dentro de 4 años, 5 años, para el 2024-25 ya estará la ruta de la seda, que es una ruta comercial, que va a trabajar con las criptomonedas que ya China está aprobando, que ya Rusia está probando. De hecho, Rusia acaba de sacar la venta de bonos en petroyuanes. Nosotros podemos vender bonos entonces ahora también en petroyuanes. ¿Por qué no? Simplemente hay que hacer el acuerdo con el gobierno chino y de ahí trabajamos con ellos. Claro, la idea es que ellos allá en China también vendan bonos en petro bolivariano. Pues. Ahí vamos a ir viendo. Entonces, hemos estado haciendo nosotros en mi blog, en mis páginas del Facebook, en estos videos en el canal de YouTube, aclaratorias para crear conciencia, para que la gente vea que todo esto es una simple manipulación mediática. Ayer, esta gente de los América Libertaria, esta gente, estaban hablando de lo de que el sueldo era 1.58 dólares, una imagen que pusieron, ¿no? Le hice un análisis rapidito a la imagen que ellos mismos pusieron. Por un lado, el logotipo que pusieron era de la cara de Hugo Chávez y decía el profeta traicionado. El profeta arriba y traicionado abajo. ¿Cuándo nosotros le dijimos profeta Chávez? Nunca. ¿Quién le dice profeta a Chávez? Que decía, de paso, le decían falso profeta, el falso Mesías. La oposición. Entonces, ya por ahí nada más usted ve por dónde va esa gente. Luego de esto, usted veía el cartel que decía que nosotros cobramos un sueldo muy bajo. Es el mismo discurso de siempre. El salario no es el problema son los precios especulativos del empresariado, que siempre van a tratar por su plusvalía de que el obrero gane menos de lo que cuesta el producto que él saca. Simple, para mantenerlo esclavizado y él hacerse rico y tener el control, el dominio. Eso es lo que funciona, así funciona. Por eso es que somos marxistas, porque Marx definió eso, pero claramente, clarito, como la luna llena, como decía Chávez. Y luego de esto, la mujer que tenía el cartel cargaba en el brazo una cartera Gucci. Y era una de esas viejas encopetadas que tienen plata. Era tan evidente de dónde venía la imagen que no había que hacerlo. Pero entonces empezaron los chavistas a compartirla.
tomándola como cierta. Dentro de los cuales estaban un par de PPTistas, por cierto. Porque el PPT tiene el eslogan de sueldo igual a cesta básica, salario igual a cesta básica. Actualmente, ese es nuestro eslogan actualmente, que es la lucha que estamos haciendo. Pero es que nadie habló de subir el sueldo. El sueldo debe ser 1.200 bolívares, más o menos. La cuestión es bajar los precios de los productos, de los empresarios. Que cobren lo que debe ser, lo justo. No es posible que cueste aquí la cesta básica 300 y pico dólares y en Colombia vale 100. ¿Por qué? Bájame los precios para que tú veas cómo rinde el dinero. No es el sueldo el problema. Ah, que entonces que el gobierno es el que lo ha dejado hacer, que no, eso es mentira. El gobierno no puede controlar eso. Eso lo controlan los empresarios. La economía la controlan los empresarios. Y eso lo expliqué. El gobierno antes le daba los dólares subsidiados al empresario, el empresario mantenía al pueblo ahí más o menos. El gobierno se los quitó y se los empezó a dar al pueblo, y entonces el empresario se le inventó con la especulación para quitarle el dinero al pueblo y entonces robarse los dólares por otro lado. Simple. La dolarización de facto es para eso. Si hablamos de bolívar oro, China tiene su yuan oro, su petroyuan, creo que le pusieron otro nombre, creo. Y tiene el petroyuan y tiene la del oro, tiene otro nombre. De hecho son unas letras nada más, B no sé qué. Y el problema está en que, como vemos, el yuan actual, China cuando sacó el petroyuan, al año siguiente recibió un ataque financiero desde Estados Unidos. Vinieron unas sanciones y todo esto. Y China devaluó el 50% de ese petroyuan. Imagínense, si nosotros hubiésemos comprado nuestras reservas en petroyuan, ¿ok? Hubiésemos comprado 1.000 millones, al día siguiente hubiéramos tenido 500 millones y no 1.000. Nos hubieran volado 500 millones. ¿Por qué? Eso es una estrategia que los chinos tienen porque ellos tienen 1.300, 1.400 millones de habitantes y no les importa a cómo está el mercado hacia afuera porque ellos internamente tienen su mercado. Pero nosotros somos unos tontos 30 millones. No somos suficientes como para poder hacer ese tipo de jugadas. Entonces, como hemos visto, todo esto no es Maduro el problema, es el bloqueo. Que a cada medida nueva hay una sanción, un ataque, un bloqueo, un asedio, además de todos los ataques internos. Vean lo que les estoy hablando de los mismos tales chavistas estos que se camuflan, se visten de rojo, rojito, y entonces resulta que son antichavistas realmente. Entonces ellos se dicen, para camuflarlo, como hacen los opositores, que se llaman libertarios, que se llaman los libertadores en franela, que eran los mismos de la Revolución Libertadora contra Cipriano Castro, ¿ok? Se camuflan de izquierda para entonces desde adentro disolver el proceso revolucionario. Una cosa es el debate de ideas y otra cosa es tirar la revolución para la calle, por la ventana, como dicen. Señores, no es culpa de Maduro, es culpa nuestra. Se lo voy a decir así, y es por eso. ¿Ok? La oposición hace una cuestión y nosotros vamos atrás de ella. Nosotros mismos negamos nuestra moneda nacional. Entonces nos traen el dólar. ¡Ay, devaluación! Señor, ¿para qué agarra dólares? Si la gente dejase de recibir dólares y comprar dólares, el dólar se devalúa a 100 dólares por bolívar. No, pero todo el mundo quiere dólares, entonces se devalúa el bolívar. Hacemos nosotros mismos lo contrario. La culpa es nuestra. A eso hay que entenderlo. Por eso es que estos videos son para crear conciencia. Si los venezolanos además fuéramos democráticos, que es el otro punto, nosotros no tenemos conciencia democrática. El otro día hablaba de la parte del sentido de propiedad y el sentido de pertenencia. Nosotros tenemos un sentido de propiedad sobre los bienes del Estado. Nosotros somos los dueños, porque eso dice la Constitución. Es un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el error está en la parte educativa. No se corrigió el problema educativo. Hay ese artículo de la educación y el artículo de deberes que dice de justicia y de derecho y de justicia. Debería decir deberes, derecho y justicia. Y el de la educación debe obligar forzosamente a la formación social, moral y cívica en las escuelas. Y eliminar eso de que la educación viene de casa. Eso es embuste.
Una malandra no va a educar a su hijo bien y tiene 7 hijos. Una persona educada tiene 3. En 30 años creció la delincuencia. Así. Es tan sencillo, suena feo, pero es así. Entonces hay que entenderlo. Entonces nosotros no tenemos ese sentido democrático. Aceptamos quién gana, pero no se le obedece. Por ejemplo, Capriles manda a descargar la recha y todo el mundo la descarga. Pero entonces Maduro dice, vamos a tener paz, conciencia, nada. Maduro es un loco, no sé qué. Oye, vale, no ahorren en petros, no beban cerveza, no beban aguardiente, salen a echarse una pea. Ese es el problema nuestro. Señores, cuando se elige un presidente, nos guste o no nos guste, él es el que ganó y hay que obedecer lo que el presidente dice, porque eso es la cabeza del Estado. El gobierno, lo que es la cabeza del Estado. ¿Ok? Y Estado somos todos. Nadie ha negado, por supuesto, las deficiencias, los errores y todo esto, pero como dicen, como he dicho y lo he explicado, nosotros vamos sobre la praxis, estamos siendo atacados, entonces mientras nos defendemos estamos tratando de hacer las cosas y por más que les tratemos, a veces movemos más la cuestión y ¡pam! Y se rompe aquí y se rompe allá. Además de eso, los infiltrados, los corruptos, cuartos republicanos, que recuerden, todos los que están gobernando son mayores de 30 años, la mayoría, ¿ok? Vienen de la Cuarta República, de la educación que tuvieron en esa época, neoliberal. Entonces, todo eso viene. Además de eso, hay muchos jóvenes que vienen siendo hijos de los que estaban, del millón de niños de la calle que vivían en el 90 en Caracas solamente. Todo el mundo se olvidó de eso. No, que antes vivíamos mejor, que hacíamos un mercadote. ¿Quién? Y el Caracazo fue por exceso de comida. O sea, dicen las cuestiones irracionalmente. Entonces, el presidente lo que está tratando es de mantener nuestra independencia del ataque colonizador, y yo veo preocupadamente, como el presidente está ahorita, de que el pueblo casi que se rinde y nosotros los que tratamos de crear conciencia, de dirigir, como ustedes lo quieran ver, liderar, como ustedes lo quieran ver, yo no me considero líder. Líder decían los adecos y cada vez que digo líder, me recuerdo los adecos. Los líderes tienen masas, tienen pueblo y tienen todo eso. Y las personas como yo, lamentablemente, lo expliqué en otro video también, no tenemos esas masas porque el pueblo vota por la gente con la que se identifica y en este momento, lamento decírselos nuevamente, hay una debacle social donde corrupto anda con corrupto, drogadicto con drogadicto, y entonces el pueblo vota por el que le gusta. ¿Quién le gusta? El corrupto, porque le deja detrimento, déjame cuánto me... mira, vota por mí, y cuánto hay para mí para votar por ti, pensando en el pan de hoy y pasa después los 5 o 6 años de hambre. ¿Ve? Y entonces el pueblo vota por la gente con la que se identifica, el mujeriego, el borracho, o la brincona, como dicen, y así es el problema. Chávez logró cambiar eso un poco y terminó Chávez haciéndolo del dedo, que bastante él reclamó que no podía seguir haciéndolo del dedo y terminó siguiéndolo así hasta que se murió. Tanto así que a Maduro lo cogió con el dedo, como quien dice. No fue su dedo, fue el del equipo político, del equipo de asesores y todo esto, pero no fue un líder nacido de las masas, ¿ves? Aunque Maduro tuvo todos los años, yo lo conocí en la Liga Socialista, cuando hacíamos las marchas en Caracas, recuerdo una vez hacia la UCB, que Chávez creo que lo dijo una vez, o fue Nicolás, que mataron a unos estudiantes. Bueno, esos estudiantes estaban enfrente mío, al lado mío, íbamos caminando y yo iba atrás de ellos. Ellos cayeron, hubieran dado un disparo más y me lo pegan a mí. O sea, y en esa época yo conocí a Maduro, entonces todos creen que Maduro viene de un recién llegado, que lo eligieron, que no, Maduro viene del MBR 200, de la Liga Socialista, él tiene la ideología, y de paso el comandante Chávez lo pulió, como lo dicen, y le dejó de asesor a Edecán, que Chávez también entrenó, y así funciona. Por eso es que últimamente, por lo menos, Maduro ha estado nombrando mucho porque en la cuarentena lo tiene al lado, para acá y para allá, ¿ok? Ha nombrado mucho al Edecán, que es Escalona, pues. Entonces, tenemos
una cosa evidente cuando Chávez pasó 10 años tratando de educar y enseñar al pueblo, y vemos que el pueblo se deja llevar con imágenes de corto alcance, como esta que les estoy diciendo ayer de la fotico de lo del sueldo, que es un discurso rayado. La cuestión no es así, no es el salario el problema, son los precios. El cartelito debió haber dicho, es injusto que los precios sean tan altos, bájame los precios para que quepan dentro del salario. Así. Estos metamensajes, así se llaman, para lavar el cerebro de los jóvenes y de los adultos que saben leer pero no leen, que oyen pero no escuchan, a esto se le llama analfabetas funcionales, que cuando siquiera intentan leer algo, no entienden lo que están leyendo, porque necesitan las foticos de las revisticas esas y de las novelitas esas antes que había, me acuerdo yo, los Memín, Calimán, cosas de esas, pues, esas comiquitas, esas cuestiones. Así quedó la mentalidad del pueblo, y es lo que Chávez trató de cambiar. Vuelvo y repito, para eso hay que cambiar la educación básica, total y absoluta. Eliminar los libros, sacar los maestros, reeducar a todos los educadores, a los maestros. Tampoco son maestros, son profesores. Yo lo expliqué en otro video. Dejaron de ser educadores y dejaron de ser maestros al decir que la escuela que la educación viene de casa, y al eliminarse la formación moral y cívica. Dejaron de ser educadores. ¿Ok? Entonces, todos sabemos que Nicolás trata de llegar a acuerdos con todo el mundo, o cuando menos de ganar tiempo, y hasta ahora lo ha ganado, que es lo que estoy diciendo. Todo lo que necesitamos es tiempo, porque el imperio se va a desmoronar dentro de 4 o 5 años. Ya no le queda petróleo tampoco, le queda petróleo para 4 o 5 años. Ellos tienen una reserva de no sé cuántos millones de barriles, miles de millones de barriles, pero gastan 20 millones de barriles diarios. Por eso se tiraron al esquisto, por eso están robando petróleo en Irak, Libia, Siria, tratan de robarnos el de aquí del Esequibo, porque ya no tienen. Y cuando se les acaba el petróleo, van a depender energéticamente de otros países. Y eso acaba los imperios, instantáneamente, porque ya no es independiente. Entonces la única manera de ser independiente es colonizar a esos sitios donde están esas reservas. Venezuela. Simple. Nosotros vamos a hacer una colonia peor que Puerto Rico. Peor, porque van a disolver a Venezuela. Olvídense del nombre de Venezuela. Entonces, siempre le echan la culpa a Maduro, y resulta que no es Maduro. Como lo estoy diciendo, es el empresariado y es el mismo pueblo que asume las consignas del empresariado y de la derecha. Los capitalistas, los economistas capitalistas, ¿okay?, asumen lo del exceso de circulante, de dinero circulante, bien sea físico o no físico, pero resulta ser que no se ha impreso dinero, no ha habido nada de eso, y lo que ha circulado es lo normal, que anualmente va creciendo el presupuesto nacional, lo cual tampoco debería ser. ¿Okay? Lo que debería crecer es el valor de la moneda, porque es parte devaluativa. Pues. Si hoy es 1 millón de bolívares, es $500.000, mañana 3 millones de bolívares son los mismos $500.000, no estamos haciendo nada. Mañana ese millón de bolívares tiene que ser 3 millones de dólares. Y ese es el punto. Esa es la clave de todo. Pero eso depende de nosotros. Como digo, bueno, Maduro sabe lo que está haciendo. Tiene el error de la gente que lo está envolviendo dentro de su partido de masas, de no darle los espacios a los partidos de cuadro. Pero todo eso es parte de la marcha. Recuerden que la oposición tiene 500 años gobernando, porque es la misma oligarquía de hace 500 años, los Zuluaga, los Mendoza, que regalaron el Esequibo, por ahí está la carta, son los mismos que están hoy en día. Y nosotros nunca nos habíamos gobernado solos y estamos aprendiendo sobre la marcha. Ayer hablaba también del error de la parte de las expropiaciones, así como del error de la parte de la ley de desarmes, que aplicaron una ley de ciudad para el campo, y en el campo un armamento es una herramienta de supervivencia, porque en el campo hay leones, hay tigres, hay delincuentes, hay guerrillas, y entonces el campesino necesita defenderse. ¿Ves? Entonces aplicaron una ley que es para la ciudad, para acabar con la delincuencia en el campo. Error. ¿Qué pasó? Se abandonó el campo. El campo está improductivo, porque si yo por lo menos a mí me desvalijaron mi finca.
Mi finca actualmente está improductiva. No hubo cómo defenderla. Llegó una bandada de gente, 20 personas, 30 personas, y el que estaba ahí, el que me cuida la finca, que trabaja conmigo, no para mí, ojo, nosotros somos asociados, en eso sí yo soy socialista, toda la ganancia la dividimos, y los gastos también. Entonces, las tierras están a mi nombre, pero las trabajamos los dos. ¿Cuál es el problema? Hay suficiente para todos. Siempre hemos dicho que donde come uno, comen dos. Bueno, donde trabaja uno, trabajan dos. Simple. Donde produce uno, producen dos. Lo que hay que saberlo trabajar. Mejorar el sistema de trabajo. ¿Qué pasó? Me desvalijaron la finca y está improductiva. Así de sencillo. ¿Por qué? No había cómo defenderla. Lo mismo pasa con otras leyes, y todo esto hay que corregirlo, todo. Entonces, como digo, bueno, no recuerden, no es el presidente el problema. Si le quitamos la cabeza al presidente para sacarlo del gobierno por la ambición y la codicia de estos chavistas originarios y no sé qué, y Pato y Guacharaca, que lo que son es divisionistas, y al dividir a la revolución, al chavismo, lo que están haciendo es destruyendo el legado de Chávez y entregando el país nuevamente a la derecha oligárquica, esclavista, colonizadora, que va a disolver a Venezuela. Entiéndanlo bien, esa media luna de Zulia y eso, yo lo expliqué en otro video, eso lo va bajo la potestad de Colombia, la parte de Amazonas y Bolívar va para la potestad de Brasil, la parte de Guyana Esequiba, del Tamacuro, todo eso va para Guyana, de los holandeses, y la parte norte se la van a entregar a la oligarquía, que es la que va a controlar y administrar las otras cosas, robándose todo. Eso es lo que van a hacer. Eso sí, en cada zona hay sus familias, que yo lo expliqué, donde el escudo de Maracaibo es de una familia, el escudo de Caracas era de los Mendoza y esta gente, y los López, una copia de eso. Ustedes tienen que verlo, analícenlo y verán a darse cuenta. Entonces, bueno, en el próximo video voy a hablar otro poquito sobre todo esto de Maduro, en la parte de que todo antes funcionaba hasta que llegó Nicolás Maduro. Luego vamos a hablar de qué es el madurismo, porque todo el mundo habla, yo soy antimadurista, ustedes los maduristas, ¿qué es madurismo? Madurismo es una cosa que no existe, ¿qué es eso? Entonces vamos a hablar de eso. Luego vamos a hablar de quién carajo es Maduro, y después sobre la primera dama, la primera combatiente, la primera dama, Cilia Flores, para que la gente entienda de dónde viene todo esto. No es así nada más. Luego de eso sí, vamos a entrar un poquito más en la parte de, cerramos con Entre tus creencias te veo, que es la parte ideológica, teológica, donde se mezcla política, ideología, educación y religión. Todo eso lo entremezclan como parte del sistema de dominación que estaba explicando. Entonces, bueno, vamos a estar hablando más adelantico.